Buenas tardes a todos. El origen de estas charlas o conferencias fue una visita que hice aquí a la Logia Santi Espíritu número 4 de Madrid, de la Orden Nuestra Cruz, hace unos 2 meses aproximadamente. En aquella ocasión, una de las cosas que tratamos, además de aspectos administrativos que tenían que ver con el funcionamiento de la logia, fue la posibilidad de hacer alguna actividad pública o semipública, como es este caso. Incluso hablamos de también hacer conferencias públicas más adelante de manera mucho más extensa. Y los temas a tratar en las charlas que decidimos hacer, de alguna manera se inspiraban en una experiencia que yo había tenido ya hace algunos años, que miembros de la Orden Nuestra Cruz de aquí de Madrid conocen, porque se las he relatado, pero otros no conocen y veo u observo que hay alguno de ustedes que no es miembro de la Orden. Entonces, si me lo permiten, para entrar en materia, les voy a hacer referencia precisamente a esa experiencia, que es la que ha inspirado el tema de esta primera conferencia y un poquito más adelante el siguiente tema que vamos a tratar, que es la de el tesoro interior o la búsqueda del tesoro interior. Durante muchos años, como decía mi presentador, aunque ha sido una presentación muy breve porque tampoco se trataba de darles un currículum amplio, sino simplemente de que conocieran a la persona que les iba a dirigir la palabra, como les digo, durante muchos años he viajado por muchos países, he dado cursos y conferencias también en creo que unos 20 países aproximadamente. Y entonces, además de tener una experiencia bastante amplia, he tenido la oportunidad de vivir anécdotas, a veces muy fuertes, otras veces tremendamente espirituales, en otras veces pues de carácter muy humano. Y ahora les voy a relatar precisamente una de esas anécdotas que les aseguro que es 100% real, como muchas otras que les podría contar, que está relacionado con ese concepto del tesoro interior. Y me sucedió hará como unos 20 años, más o menos, en los que di un ciclo de conferencia en una ciudad importante. Y recuerdo que cuando iba a empezar la conferencia pública, se dio en un teatro, había muchísimas personas esperando oír la conferencia. Al camarino donde yo estaba meditando, preparándome para dar la conferencia, llegó una persona y me dijo que había alguien esperando que quería ser recibido. Dije yo, bueno, pues si hay alguien que está esperando, que espere, cuando se termine la conferencia, le recibiré y trataremos lo que tengamos que tratarle. Y entonces esta persona dice, sí, pero es que este señor es... Y me dio el nombre de esa persona, que era alguien muy, muy conocida. Era una persona no solamente famosa, sino que les diría que de un cierto poder en el sentido social de la palabra. Yo le dije que me parecía muy bien que este señor fuera quien fuera, pero que yo iba a dar una conferencia y en consecuencia se tenía que esperar, como cualquier otra persona que hubiera querido tener audiencia conmigo, hasta que terminara la conferencia. El caso es que así se lo transmitieron, esta persona esperó, y cuando se terminó la conferencia, el periodo de preguntas y respuestas y demás, esta persona vino a hablar conmigo y me dijo que le había gustado la conferencia, pero que quería tratar algo de naturaleza íntima y personal conmigo. Necesitaba, y a mí me resultó incluso un poco extraño, pero una persona mayor, y ya les digo que de reconocido prestigio, me resultaba incluso extraño que una persona tan mayor y de tanto prestigio quisiera tener mi opinión. Pero dije, de acuerdo, pues podremos hablar. ¿Cuándo podemos hablar? Dice, le invito a comer mañana. ¿De acuerdo? Pues de acuerdo. Al día siguiente fuimos a comer los dos. Fue una charla muy agradable, porque ahí les digo que era una persona académicamente muy preparada, de una cultura excepcional, muy simpático. Y cuando terminamos la comida, a los postres, me dijo, mire, quiero consultarle algo porque es que tengo unos cuantos problemas. Digo, bueno, pues dígame usted qué problemas tiene. Dice, mire, yo tengo un hijo, es un chico inteligentísimo, tiene ya unos 30 años, tiene un par de carreras universitarias, pero resulta que tiene esclerosis múltiple y poquito a poco el muchacho pues se está quedando inútil y sabemos que incluso va a fallecer dentro de relativamente poco. Y yo dije, Dios mío, este hombre me está presentando un problema, pero gordo, ¿no? Digo, seguramente querrá pedir ayuda al servicio de ayuda espiritual de la Orden Nuestra Cruz, porque nosotros tenemos un servicio en el cual los miembros de la Orden, tanto en las logias como en la sede soberana de nuestra institución, nos reunimos para enviar nuestros mejores pensamientos y deseos a aquellos que nos piden ayuda.
Pero, ¿cuál no fue mi sorpresa en el momento en que este señor me dijo, bueno, ese no es el verdadero problema? Dije, bueno, pues si este no es el verdadero problema, y lo que me ha dicho es muy gordo, ¿cuál será el problema? Dice, es que también resulta de que yo en estos momentos estoy en diálisis permanente, y de hecho llevo una bolsa conectada, o sea, le habían puesto un catéter a la, ¿cómo se llama?, a la vejiga de la orina y demás, y llevaba una bolsa para recoger la orina, porque el hombre es que estaba malísimamente y tenía los riñones destrozados y demás. Y dije, caramba, pues sigue siendo un grave problema. Pero después de esto, va y me dice, pero ese no es el verdadero problema. Miren, yo cuando me iba diciendo todas estas cosas, decía, pues si estos no son los verdaderos problemas, ¿qué es lo que este señor me vendrá a contar? Y me dice, verá, resulta que en mi familia hemos tenido una serie de propiedades y en una de nuestras propiedades, dentro de los archivos, yo descubrí unos documentos que decía que un cierto tesoro allá en la Edad Media, en la época de los reyes moros, no sé qué, me explicó una historia en la que había desaparecido un tesoro que se suponía que en algún sitio lo habían ocultado esos 7 reyes moros que él decía. Y decía que se suponía que ese tesoro estaba enterrado en una montaña. Durante muchos años, este señor, y esto que les digo es así, estuvo haciendo excavaciones en aquella montaña, incluso se había gastado muchísimo dinero, había comprado los mejores aparatos detectores de metales para encontrar el tesoro susodicho, pero no lo había encontrado. Y aquí era donde venía la cuestión. Me dijo, yo sé que los rosacruces tienen ciertas capacidades, sé que tienen la posibilidad, utilizando sus facultades ya bien desarrolladas y demás, pues de descubrir cosas, y me olí la tostada. Ya sabía por dónde iba. Dice, bueno, a ver si usted me puede ayudar a encontrar este tesoro. Hombre, naturalmente yo no voy a pedir que usted me ayude gratuitamente, yo le daré una parte cuando lo encuentre, ¿no? Después de escuchar a este señor, yo le dije, mire, yo sé dónde está ese tesoro. Y automáticamente el señor se le pusieron los ojitos así, no vea. Y le voy a decir más todavía, no le voy a cobrar nada por decirle dónde está. El hombre aquel estaba desarmado. Digo, mire usted, lo que ha sucedido es que ha estado durante muchos años buscando en la dirección equivocada. Entonces, ¿hacia dónde tengo que buscar? Digo, hacia aquí. Aquí es donde está el verdadero tesoro. El tesoro más grande, el que no tiene precio, está ahí. Si usted en vez de dedicarse a horadar una montaña, se hubiera dedicado a mirar dentro de sí mismo, hubiera descubierto ese tesoro interior, que es el que da origen a esta charla, que es inapreciable. Les aseguro que si en aquel momento, porque yo estoy viendo su cara cuando les estoy haciendo este retrato, este relato, si en ese momento ustedes hubieran visto su cara, era la cara de una persona a la que le habían pegado un par de bofetones, se quedó, porque ese hombre tomó conciencia realmente de lo que le estaba diciendo. Le estaba diciendo que ese tesoro que él buscaba era, como dicen las Sagradas Escrituras, Orim, que está en la tierra y que al fin pues, se desaparece y no sirve para nada. El verdadero tesoro, el que tiene un valor incalculable, que no hay precio que pueda pagarlo, es el tesoro interior, el descubrimiento de uno mismo. No hay nada, y ayer se lo comentaba en la charla muy amigable que dimos, no hay nada que esté más cerca de nosotros, ni nada que sea tan desconocido para nosotros como nosotros mismos. Y ese descubrimiento del tesoro interior es el que puede hacer de que nuestra vida dé un giro totalmente diferente, o sea, un giro total, y se convierta en algo diferente por completo. Durante mucho tiempo, la mayor parte de nosotros, e incluso continuamente nos lo están diciendo, se ha sentido pues como una especie de barco en una tempestad, al cual se le han roto el timón y no sabe ni hacia dónde irá o no dónde irá, a dónde parará, si se hundirá o podrá sobrevivir. Es más, no solamente es una sensación que hemos tenido en ciertos momentos de nuestra vida, en los cuales vemos que parece que toda nuestra existencia se encuentra ante un huracán furioso, sino que desgraciadamente también hay lo que llamaríamos
personajes, instituciones, grupos de presión a los que les interesa hacernos creer que los seres humanos son ese barco sin timón que nunca se sabe a dónde irá o dónde no irá. Si eso lo meten en la mente de los seres humanos, pueden aprovecharse de esa idea llena de ignorancia, para convertirse ellos, o para por lo menos proponerse como tabla de salvación. Yo recuerdo una conferencia a la que asistí, no la di yo asistí, en la que en un momento determinado al conferencista, una de las personas que se encontraba en el público, en el periodo de preguntas y respuestas, le dijo: mire, todo eso que usted está diciendo está muy bien, pero yo quisiera saber cómo me salvaré. Y este señor le dijo: pero señora, ¿de qué tiene usted que salvarse? Hombre, pues salvarme para ir al cielo. Y dice: mire, de entrada, no se preocupe del cielo, que ya veremos si existe o no existe. De salida, preocúpese de su vida tal y como está ahora. Y la única que puede salvar su propia vida es usted mismo. Yo ahora no les voy a hablar ni del cielo, ni del infierno, ni de ninguna de esas cosas, porque, según el concepto Rosapouille, eso, más que unos lugares, son en todo caso condiciones de naturaleza mental, y no son sitios donde van a parar los buenos, los malos o los de más allá. Entre otras cosas, porque los rosacruces no podemos admitir, y se lo digo así de claro, que un Dios bondadoso, que ha creado lleno de amor todo lo que existe, pueda condenar a sus criaturas. No lo podemos creer. Más bien, los rosacruces sabemos que todo el universo funciona de acuerdo con leyes perfectas, exactas e inmutables, y que todo ser humano tiene la posibilidad, si es ignorante, de eliminar el velo de la ignorancia, hacerse una persona responsable y libre a través del conocimiento y vivir una existencia en este plano y en planos superiores, llámense espirituales o de cualquier otra cosa o de cualquier otra naturaleza, que esté en armonía, llena de bondad y amor, tal como lo quiso el Creador, supremo arquitecto de todo el universo. El ser humano no es un barco sin timón que le puede pasar cualquier cosa. El ser humano es un barco que tiene timón y que tiene, si quieren llamarlo así, navegantes que cuando conocen bien el arte de la navegación pueden llevar, tanto con buen tiempo como con no tan buen tiempo, su nave vital al puerto que decidan. El ser humano no es algo insignificante, ni mucho menos. El ser humano es tan grande como el universo porque el ser humano es en sí un universo en miniatura, les diría, pero si acaso hasta me atrevería a decirles que es un universo en el más completo sentido de la palabra. Y no les hablo sobre meras especulaciones, me baso en cuestiones que son puramente reales. Imaginémonos que por un momento vamos a hacer un viaje y estamos situados en el universo, un universo magnífico, maravilloso, que funciona con una precisión tremenda, porque si no funcionara con esa precisión tremenda todo sería un caos, y vemos que no, que todo guarda unas proporciones maravillosas. De ahí a lo que antes me refería cuando les indicaba de que todo el universo funciona de acuerdo con leyes exactas, perfectas e inmutables, y en esa belleza maravillosa, en ese equilibrio infinito que es el universo, si procedemos a un viaje, hipotéticamente llegaríamos a un sistema que identificaríamos, por ejemplo, con el sistema solar. En ese viaje hipotético nos iríamos acercando hasta un planeta que descubrimos que es nuestro planeta azul, el planeta Tierra. Según ese viaje simbólico, si seguimos todo el proceso, pues nos encontraríamos, ¿por qué no? A mí me gustan mucho mis cosas, por ejemplo, con las Islas Canarias. Seguimos penetrando dentro del viaje y nos acercamos a una isla maravillosa que es la isla de Gran Canaria. O sea, como verán, como decimos en Canarias, es lo nuestro. La verdad es una pequeña broma, porque verán, se dice que un triste místico
Perdón, un místico triste es un triste místico. En el caso de los Rosabudes, un Rosabud triste es un triste Rosabud. No nos vale. El Rosabud tiene que ser una persona que se enfrenta ante la vida con la seriedad que necesita, por supuesto que sí, pero también con la alegría y con el buen humor que le son necesarios para hacer la existencia como algo agradable. Entonces estas pequeñas bromas nos vienen muy bien. Ayer, por ejemplo, en la charla que dimos, pues les hacía bromas incluso sobre mi familia, hablando de mis hijos, que eran los mejores, los más guapos y todas esas cosas. Y es verdad, son los mejores, los más guapos y demás, como también los hijos de cada uno de ustedes son los mejores y los más guapos. ¡Claro que sí! Y además, no me equivoco y no les estoy haciendo la pelota. Sus padres son los mejores, sus hijos son los mejores y así sucesivamente. Porque cada uno de nosotros, si lo estudiamos, si lo vemos con una cierta perspectiva, nos damos cuenta de que somos una joya maravillosa. Esa perspectiva de ver la belleza que existe en todas las cosas nos permite, como les indicaba al principio, tener una visión diferente de la existencia y encontrar muchos aspectos que hacen que la vida merezca la pena ser vivida. Simbólicamente nos acercamos en ese viaje de las Islas Canarias estábamos en la isla de Gran Canaria, a Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad también muy bonita, maravillosa, agradabilísima, que es donde vivo y donde está la sede soberana de la Orden Sacrudo. Muy cerca de esta plaza, siguiendo por esta calle, un poquito más allá, está la sede soberana de la Orden Sacrudo. Pero bueno, al margen de todas estas pequeñas anécdotas, imaginémonos que llegamos a un sitio, un lugar, dentro de ese viaje cósmico que hemos emprendido, vemos a personas y nos acercamos a una de las personas que allí se puede encontrar, sea la que sea. Vemos a un joven, chico joven, sano, guapetón, dinámico, estudioso, un ser humano magnífico. Y penetramos en ese viaje más allá de las apariencias, dentro del mismo cuerpo de este muchacho. Y nos encontramos con que el cuerpo está compuesto de órganos. Uno de ellos puede ser el corazón, pero lo mismo que el corazón puede ser cualquier otro órgano diferente. Y en ese viaje nos encontraremos con que cualquiera de los órganos del muchacho al que hemos visto en nuestro viaje simbólico está compuesto de tejidos. Y los tejidos están compuestos de células, y las células están compuestas de moléculas, y las moléculas están compuestas de átomos. Una multitud de átomos. Es decir, hemos ido viajando del gran universo hasta un ser humano para encontrarnos con otro universo. Todos y cada uno de los átomos que componen nuestro organismo son o componen un universo. Y en ese universo, pequeño universo, aparente, hay átomos individuales en los cuales hay un sol, que no es otra cosa que un núcleo, y una serie de partículas subatómicas, cargas de energía, que giran alrededor del núcleo, guardando las distancias y la proporción que marca sus cargas energéticas. De la misma manera que en cualquier sistema planetario, los planetas guardan una proporción determinada que tiene que ver con la masa de cada uno de ellos, juntamente también con la distancia que pueda haber. Todo eso precisamente lo definió muy bien un Rosacruz que hace un momentito en la presentación les decíamos que había dicho que yo he llegado tan lejos porque he cabalgado a hombros de gigantes. Me refiero concretamente a Newton, que fue el que habló acerca de la teoría, o bueno, la ley, mejor dicho, de gravitación universal, en la cual todo guarda sus proporciones adecuadas, bien establecidas. Eso mismo lo vemos no ya en el gran universo, sino en la partícula más pequeña que pueda haber, conocida como puede ser un átomo, compuesto, como les dije, de cargas energéticas que guardan entre ellas su proporción, formando sistemas planetarios en miniatura. Ese sistema planetario en miniatura, si nosotros ahora lo proyectáramos en el sentido contrario, nos encontraríamos con que forma un universo. Una de las definiciones rosacruces es que el ser humano es el duplicado microcósmico del macrocosmos. Es decir, el ser humano es un universo en pequeño.
representación, réplica, hecho exactamente igual que el gran universo. Y esto ya a niveles que llamaríamos puramente físicos. Si físicamente un ser humano vemos que es un universo que funciona de una forma tan magnífica, que es realmente una carga de energía tremenda, ¿cómo podemos pensar que si está hecho solamente físicamente así, el ser humano es cualquier cosa? En el universo, a poco inteligente que sea uno, no podemos pensar que las cosas están hechas por casualidad o que las cosas funcionan de forma desarreglada. Todo obedece a unas leyes en determinado. El conocimiento de esas leyes en determinado nos ha permitido avanzar muchísimo científicamente y tecnológicamente. ¿Por qué no aplicar precisamente eso al conocimiento del ser humano? Porque el ser humano no solamente es esa parte física, el ser humano también es mental. El ser humano también tiene, además de conciencia, sentimientos, emociones, personalidad, y está interrelacionado con algo tan grande como puede ser el mismo creador de todo lo existente. El ser humano es no solamente físico, sino mental y espiritual al mismo tiempo. Hemos llegado a conocer mucho, y mucho más todavía nos queda por conocer, acerca de la composición material del ser humano. Pero todavía el ser humano, para nosotros mismos, sigue siendo un gran desconocido. Y precisamente eso es lo que han tratado de hacer los rosacruces durante muchos siglos. Estudiar al ser humano completamente. Y eso ha permitido no solamente muchos descubrimientos acerca de las facultades del ser humano, sino también de aprender a utilizar esas diferentes facultades. Habitualmente se nos dice que el ser humano se da cuenta a través de sus órganos de interpretación, y decimos que el órgano de interpretación de impresiones más poderoso es el cerebro. Pero no solamente el cerebro interpreta sensaciones. Tengan ustedes en cuenta de que el cerebro es uno de los órganos de sensaciones, pero hay otros órganos, como puede ser el sistema endocrino, que juega un papel muy importante dentro de la interpretación de sensaciones, como también el sistema nervioso, los diferentes sistemas nerviosos que tiene el ser humano, central, simpático, parasimpático y demás. Más todavía, incluso hasta las mismas células del ser humano tienen vida y consciencia. Y curiosamente, nos dicen, es que cuando una persona se muere se acabó, ya no siente, no padece, y ahí se terminó todo el asunto. Cuando sabemos, muchas personas lo han podido, la medicina se conoce bastante bien, aunque no se le da tal vez esa gran importancia, porque supone el plantearse nuevas cuestiones, que incluso cuando ha desaparecido la vida, digo aparentemente, en una persona, todavía sigue existiendo vida y consciencia, pero no a nivel general, sino a nivel celular. No sé si ustedes lo saben, pero cuando una persona fallece, todavía le sigue creciendo el cabello, durante algún tiempo le sigue creciendo las uñas. Es decir, las células, todavía hay células que están vivas en ese cadáver, hay vida. Entonces la vida y la consciencia no es solamente el concepto que se tiene habitualmente de ella, de decir las impresiones o interpretaciones a gran nivel o escala, como pudiera ser en el caso del cerebro o el sistema nervioso simpático o parasimpático. Hoy en día, en el que estamos utilizando muchísimo la informática, una de esas pruebas es que estamos ahora proyectando una serie de imágenes a través de un ordenador, lo cual hace unos años era impensable. Yo recuerdo dar conferencias hace 20 y 25 años con un proyector de diapositivas. Entonces se cogían un montón de diapositivas, se ponían en un carro y se iban echando. Hoy en día podemos poner eso mismo en un ordenador y poniéndolo además en un proyector de estos multimedia, y podemos hacer verdaderas maravillas. Es decir, este era un inciso, que hoy en día, en la época en la que la informática juega un papel tan importante para nosotros, para nuestra vida, tenemos que empezar por darnos cuenta que el ser humano no solamente tiene facultades que pueden medirse
de una forma física, sino que también tiene otro tipo de facultades en los cuales tiene que ver mucho la mente, que están poco estudiadas por lo que llamaríamos la ciencia empírica actual, pero que sin embargo las escuelas de los misterios, entre los cuales la Orden de Cruz ocupa un papel muy importante, se han ocupado de forma intensiva durante siglos. Se nos dice que nosotros percibimos a través de 5 sentidos, que son el tacto, la vista, el oído, el olfato y el gusto. Y que esas impresiones viajan a través del sistema nervioso hasta el cerebro, donde son interpretadas. Pero tenemos que empezar por determinar que lo que percibimos a través de los 5 sentidos físicos está limitado. No todo lo podemos percibir a través de los 5 sentidos físicos. Es decir, por ejemplo, en el caso del sonido, una persona normal percibe entre 20 y 20.000 ciclos por segundo aproximadamente. No todas perciben igual porque dependerá de cómo tenga el oído, incluso de la educación que haya recibido. Una persona que ha estudiado música tiene mejor educado el oído y percibe más vibraciones a lo mejor que otra persona que no ha recibido esa educación. Lo que trato de decirles es que en el caso del sonido, que es un caso específico, la percepción está muy limitada. Todo lo que esté por debajo de los 20 ciclos por segundo no lo escucha el oído humano. O todo lo que esté por encima de los 20.000 ciclos tampoco lo escucha el oído humano. Con lo cual vemos que los 5 sentidos físicos, por lo menos en el caso concreto del oído, no perciben todo lo que existe. Yo he escuchado decir en muchas cosas, cuando me pongo a hablar sobre estos temas, o en otras ocasiones que he dado conferencia, he escuchado decir a personas: yo solamente creo en aquello que veo. Y en el mismo momento en que una persona dice: yo solamente creo en aquello que veo, por muy grande que sea su currículum académico, me está diciendo: soy un ignorante que además tiene la mente muy cerrada. Porque no existe solamente lo que vemos. Hay muchas cosas que no vemos, pero existen. Porque pertenecen a una escala cromática, por ejemplo, o vibración lumínica, que no es percibida a través del sentido de la vista, como en cualquier otro sentido. Y por si fuera poco, resulta de que no solamente no percibimos todo lo que existe a través de nuestros sentidos, sino que los 5 sentidos físicos nos pueden engañar. Por ejemplo, hablando de eso de que solamente debo creer en aquello que veo, al mirar estas líneas que ustedes aparecen aquí, que no son otra cosa que ilusiones ópticas, observarán que las líneas parece que por unos sitios se acercan y por otros se separan. Sin embargo, realmente son líneas paralelas. Es decir, no hay más cercanía de aquí a aquí que de aquí a aquí, o de aquí a aquí que de aquí a aquí. Son líneas paralelas, pero las transversales que les están cruzando son los que hacen o producen un efecto óptico que nos engañan y nos hacen creer que realmente hay una diferenciación. Fíjense en este caso, que es muy curioso. Si nosotros cogemos un cordelito de estos cables o un metro y midiéramos cada una de esas líneas centrales, veríamos que las líneas centrales son iguales, tienen la misma medida. Sin embargo, cuando nosotros observamos esas figuras, nos da la sensación que unas son más grandes que las otras. Son simplemente ilusiones ópticas. Les estoy poniendo estos ejemplos, que son ejemplos muy ilustrativos, para que nos demos cuenta que no solamente no lo podemos percibir todo a través de los 5 sentidos físicos, no solamente no vemos todo lo que existe, sino que además nuestros sentidos físicos nos pueden engañar. Por ejemplo, aquí podemos ver una figura en la que tenemos la ilusión de que hay una especie de elipse, cuando realmente no es así. Son círculos concéntricos. La ilusión óptica se produce porque, como verán arriba, se están más cercanos los círculos y abajo están un poco más separados. Pero si nosotros seguimos de cualquiera de estos círculos, fíjense, por ejemplo, de este mismo, si seguimos el círculo así, ya que me he perdido, Bueno, no importa, pero ustedes saben lo que yo les quiero decir. Que si lo seguimos, pues nos encontramos con que realmente son círculos, no es una elipse que se está ahí formando.
es una ilusión óptica. Y no solamente eso se da en el caso de las ilusiones ópticas, sino que también se dan casos de ilusiones táctiles, auditivas y así sucesivamente. Por ejemplo, este caso, que posiblemente alguno de ustedes lo haya hecho, consiste en que si cruzan dos dedos, como ven en la diapositiva, y colocan una canica o un objeto, hacen así, tratan de sentir y les dará la sensación de que tienen dos objetos, cuando realmente no tienen nada más que un objeto, es una sensación táctil. Bueno, dicho lo cual, lo que trato de decirles es que los seres humanos percibimos, pero no lo percibimos todo a través de los 5 sentidos. Más bien les diría que percibimos a través de lo que se llaman niveles de percepción o niveles de consciencia. Esos niveles de consciencia, según penetramos más y más profundamente en la mente, en la consciencia de los seres humanos, veremos que tienen fenómenos o capacidades determinadas. Por ejemplo, normalmente se admite que el primer nivel, que se conoce con el nivel de consciencia objetivo, también llamado nivel de consciencia vigílico, utiliza los 5 sentidos físicos de vista, oído, olfato, gusto, tacto para percibir lo que llamaríamos las realidades físicas. Pero más profundo que la percepción física está, por ejemplo, el nivel subjetivo, que tiene que ver con el pensamiento, raciocinio, memoria, imaginación. Pero la mente no solamente es raciocinio, imaginación y memoria, va mucho más allá, a niveles que se sitúan en lo que se llama el subconsciente, que habitualmente no percibimos, pero que realmente tienen mucha más importancia para nuestra vida, que incluso los niveles y las percepciones que tenemos habitualmente en los niveles objetivo y subjetivo. Hablamos ahora concretamente del nivel profundo al cual nos referíamos ahí, que era el subconsciente. Verán, el subconsciente muchas veces se ha definido, tanto en psicología como en psiquiatría, y en las escuelas de conocimiento esotérico, como en el caso de la Orden de San Cruz, como si fuera la parte invisible de un iceberg, un iceberg. Si ustedes cogen un pedazo de hielo, lo echan en el agua, verán que hay una parte que sobresale. Si en vez de hacerlo en el agua lo hacen con leche, todavía es una cosa que se nota más el efecto. Ustedes cogen un pedazo de hielo, una roca de hielo de estos que ponemos en el agua para enfriarle y demás, se la echamos en un vaso de leche y verán que lo que flota, lo que vemos, lo que está externo, es aproximadamente el 10% de lo que es el cubito de hielo propiamente dicho. Y el resto está dentro, está dentro de la superficie, más profundo. Pues un poco es lo que sucede en el caso concreto de nuestra mente. Hay una parte de naturaleza visible que corresponde a lo que llamaríamos la percepción habitual, tanto de las cosas físicas como incluso de esos procesos de razonamiento, análisis, memoria, a los que me refería antes. Pero hay otra parte interna que no percibimos conscientemente, pero que está allí, que es más grande que lo visible y que tiene incluso, como le dije, más influencia. En este sentido, los seres humanos funcionan como los ordenadores. Yo les diría lo contrario, que los ordenadores funcionan como la mente humana. De hecho, los ordenadores están hechos a imagen y semejanza del funcionamiento de la mente humana. Los ordenadores, además de que hay un cacharro, un aparato, que es lo que podríamos llamar el cuerpo, que aloja los programas que le hacen funcionar. Hay otro aspecto también muy interesante, y es que los programas no pueden funcionar aunque esté el cacharro, es decir, el cuerpo, o aunque esté ese programa, como les decía, si no es alimentado por energía. Este es otro aspecto que tendríamos que contemplar y contemplaremos en esta charla, que es que los seres humanos somos un cuerpo, somos mente, ese programa al que me referíamos, pero para que funcionemos, para que tengamos vida, tal y como se concibe habitualmente la vida, tenemos que recibir energía. El programa de cualquier ordenador hace que funcione y según como esté programado
ese programa, se obtendrán tales o cuales resultados. En el caso concreto de los seres humanos, hay un programa de funcionamiento básico, automático, que hace que funcione todo nuestro organismo automáticamente. Fíjense ustedes que cualquiera de nosotros tiene un corazón, gracias a Dios, y que ese corazón está funcionando de manera automática y continuamente. No hay nada que conscientemente le esté diciendo al ordenador: ahora sístole, después diástole, sístole, diástole, es decir, que esté moviéndose y bombeando sangre, sino que el corazón está moviéndose siguiendo una pauta determinada automática. ¿Qué es lo que hace que eso funcione automáticamente? Lo que hace que funcione automáticamente es ese programa al que antes me refería simbólicamente, que hace que esa función concreta de nuestro organismo funcione con un automatismo determinado. Y eso no solamente pasa en el caso del corazón, sino que pasa en el movimiento o en la alimentación de las diferentes células, como también sucede en el caso de la respiración o en cualquier otro ¿cómo se llama? En cualquier otro de los diferentes procesos automáticos de nuestro organismo. Pues bien, lo que hace que los seres humanos, mejor dicho, que el cuerpo humano funcione de manera automática es un programa que se encuentra en el subconsciente. Les estoy hablando en términos informáticos. Si yo les hablara en términos rosacruces, en términos de psicología, no se lo diría exactamente así, no les diría un programa. Pero como ese lenguaje, el lenguaje de la informática, es un lenguaje que casi todos conocemos, pues se lo explico de esta manera para que sea lo más ilustrativo posible. Ese programa puede tener ciertas variaciones, y esas variaciones, de la misma manera que una persona que sepa informática puede mejorar un programa, lo puede amplificar y puede hacer que funcione mejor, en el caso de los seres humanos, actuando sobre la mente interna o subconsciente, puede hacer que nuestro organismo, por ejemplo, funcione mejor. Estoy hablando de momento solamente del organismo, pero hay muchas cosas además del organismo. Pero de la misma manera que un buen informático puede actuar sobre un programa y mejorarlo, también un mal informático puede actuar sobre el programa y estropearlo. Y cuando estropea el programa es cuando empieza a tener problemas y a funcionar mal. Y eso es muy mucho lo que sucede con el caso del funcionamiento automático del ser humano. No sé si ustedes lo sabrán, pero está más que reconocido que la mayor parte de las enfermedades son de carácter psicosomático. Es decir, enfermedades que primero empiezan en nuestra mente y después se manifiestan en nuestro cuerpo. Pero aun habiendo enfermedades de naturaleza funcional, incluso esas enfermedades de naturaleza funcional también se ven tremendamente afectadas por la mente y por las emociones. Les voy a poner un caso que yo vivo personalmente. Una de mis muchas bendiciones, que ayer precisamente, hablando con un miembro de la orden de aquí de Madrid, me decía: cualquiera que te oiga decir que eso es una bendición, dirá que tú estás chalao. Pues no, yo no digo que estoy chalao. Estoy absolutamente convencido que yo tengo muchas bendiciones. Y una de las muchas bendiciones que tengo es que me detectaron hace 1 año y medio que tengo diabetes. Y ahora me dirán ustedes: bueno, ya empezamos. El tío de la barba ese que hay ahí se está quedando con el personal y está diciendo: tengo una bendición que se llama diabetes. Pues sí, es una bendición. Porque gracias a que me detectaron de que soy diabético, pues ahora he tenido que cambiar mi alimentación. Estoy comiendo mucho mejor que antes, de una manera mucho más equilibrada. Hago ejercicio que antes no lo hacía. Mis amigos y hermanos y hermanas rosacruces de aquí de Madrid me conocieron gordito. O sea, lustroso, vamos, que se dice, ¿no? Me conocieron así, ahora me ven más delgadito. Bueno, pues miren, hasta en eso he mejorado. Porque no solamente me miro al espejo, como dice mi querido hermano y amigo Germán, y me digo que guapo estoy, sino que hasta me lo dicen otra. Digo, ustedes me entienden. Es que con un poquito de buen humor las cosas se viven mejor.
El imperator de la Orden de Salud, cuando tiene que actuar seriamente, es muy serio, se lo digo. Pero también, como ser humano, es una persona alegre, gracias a Dios. Pues como les decía, para mí eso ha sido una bendición, porque he cambiado mis hábitos de vida y demás, y puedo llevar una vida perfectamente normal y corriente, y llevando una vida normal y corriente, vivo mejor que antes, con una calidad mayor de vida. Pues bien, esa bendición, la diabetes, supone de que hay un funcionamiento incorrecto de naturaleza orgánico. Pero al mismo tiempo yo lo noto en mí mismo, que un disgusto, por ejemplo, hace que varíen mis niveles de azúcar. Es decir, un pensamiento, una emoción que me afecta automáticamente al funcionamiento de mi cuerpo. Esto yo antes lo decía en una conferencia y era una cosa teórica, pero ahora yo lo estoy viviendo en mi propio organismo y sé que no es teórico, sé que es real. De la misma manera que sé que es real el que a una persona, por ejemplo, se le dice, lo siguiente por favor, se le dice, por ejemplo, que tiene mala cara y se le puede poner enfermo. O al contrario, se le puede decir que está muy bien y sintiéndose así un poquito raro, puede mejorar. Yo creo que a todos nosotros nos ha pasado encontrarse un poco mal físicamente, por una gripe o por cualquier cosa, ir a la consulta del médico y solamente con ir al médico, no ya habiendo recibido las medicinas, que las recibimos y mejoramos, es verdad, pero ya solamente por ir al médico parece que nos encontramos mejor. Sobre todo si el médico es una persona que tiene un poquito de psicología y sabe tratar bien a sus pacientes. Entonces vemos hasta qué punto la mente tiene tanto que ver sobre la conciencia y la salud del individuo. Pero más todavía, además de que nuestras facultades internas, que están regidas por ese programa que se encuentra en el subconsciente, tienen tanta influencia sobre el funcionamiento físico del ser humano, también hay otros aspectos como pueden ser el aspecto de la personalidad, la expresión de la personalidad, que es tan importante. ¿Estamos nosotros conformes con nosotros mismos? ¿Nos sentimos seguros? ¿Nos sentimos bien con nosotros? ¿Nos enfrentamos ante la vida con esa seguridad que nos permite decir, bien, estoy actuando correctamente, o si no correctamente, por lo menos con la debida atención, etcétera, etcétera? Pues bien, esa personalidad y el carácter, que es una de las funciones de nuestra personalidad, están íntimamente relacionados con el funcionamiento subconscientes. Cuando una persona no tiene una personalidad bien formada o tiene deficiencias en su personalidad, sufre mucho en la vida. Tiene carencias, y esas carencias pueden ser de mucha clase y naturaleza. Recuerdo que en una ocasión un joven fue a pedir, un joven muy joven, unos 25 años, fue a un club muy famoso, muy selecto, para pedirle a su, ¿cómo se llamaba?, a su gerente, que le permitiera dar una conferencia. Y entonces el gerente miró a aquel joven, tengo noticia de ello, miró a aquel joven y dijo, bueno, ¿y de qué piensas hablar? Era una persona mayor que se permitía el lujo de tratar de tú, estoy hablando desde hace por lo menos 30 años, según el joven que me dicen que era ese joven, fuera quien fuera, se permitía tratarle tú y dice, bueno, ¿y de qué tienes tú que hablar? ¿De qué quieres hablar? Pues mire, yo quiero hablar de tal o cual cosa, le dijo. Dice, bueno, pero exactamente ¿qué es lo que quieres decir? Y el joven le dijo, no pretenderá usted que le dé la conferencia aquí. Bueno, pues el señor aquel vio que el joven se sentía lo suficientemente seguro como para dar la conferencia y le dijo automáticamente, mira, tienes concedida la conferencia para tal día, tal hora, prepárate y la das. Bueno, y en aquel club tan selecto pues iban personas pues como por ejemplo el presidente del Senado o algunos ministros y cosas así. Y aquel joven de 25 años dio su conferencia porque se sentía seguro de sí mismo, se sentía seguro de sus ideales, de sus conocimientos, etcétera, etcétera. Si se hubiera sentido inseguro no hubiera conseguido el lugar aquel para dar la conferencia. Si les digo esto, como les puedo decir muchas otras cosas, como puede ser un joven o una joven que se acerque a otro joven para decirle, oye, qué hermosota estás. Y vamos a dar un paseo y nos vamos a ir al cine. Si no tiene ese estado de presencia, lo más seguro es que le diga, nah, yo contigo no salgo. Es una bobada, pero es real. Les voy a contar una experiencia que yo seguí
hace ya muchos años hará, pues eso, unos 30 años aproximadamente, porque cuando lo vi por televisión me pareció tan interesante, hecho de una forma tan buena, que dije, el que ha hecho este anuncio, era un anuncio concretamente, sabe muchísimo acerca de la personalidad de los seres humanos y cómo se expresa esa personalidad. Y les digo cómo fue ese anuncio. Realmente era un anuncio de cigarrillos, lo mismo que este. Que también, en vez de ser de cigarrillos, podría haber sido un anuncio de coches. Normalmente cuando se hacen, ahora ya no tanto, porque creo que no se permite hacerlo en televisión, no permiten hacer anuncios de cigarrillos, de alcohol y todas esas cosas, o por lo menos de mucho alcohol y todo eso. Pero cuando hacían anuncios de estos, normalmente se aprovechaban de las deficiencias de la personalidad de los que estaban viendo los anuncios para poder vender más. Recuerdo, como les dije, que empecé a ver que se ponía en las Islas Canarias, les voy a decir incluso la marca de los cigarrillos, que ya no existen, pero que en aquel momento se vendían mucho. En ese anuncio se veía a un señor, un tío, así como yo, pero bueno, un poquito más moreno, fuerte, atlético, estaba chumulo. Si yo fuera chica diría, pero qué bueno está. Aquel tío con el torso desnudo, todo lleno de pelo por aquí, ahora creo que les hacen que se los depilen, pero bueno, en aquella época los tíos con pelo se llevaban, ¿no? Con un hacha, venga a pegarle hachazos allí a un árbol hasta que el árbol se caía. Y uno decía, pero vamos a ver, ¿qué le ha hecho el pobre árbol a este señor para que le pegue tantos hachazos? Pero el caso es que el tío, como les digo, musculoso, atlético, guapetón, como un oso lleno de peluche, por todas partes, por el pecho y demás, se liaba a pegarle allí hasta que se caía el árbol. Cuando se caía el árbol, este señor se dirigía hacia donde estaba la camisa y del bolsillo de la camisa sacaba un paquete de tabaco, lo encendía y en el momento en que lo encendía se veía a una chica que pasaba por allí, le miraba y se quedaba así. Y se oía una voz que decía, Condal, los cigarrillos de los hombres. La siguiente. Oiga, qué verdad, ¿eh? Yo seguía que ellos subieron las ventas de los cigarrillos Condal tremendo. ¿Y saben por qué? Porque en esta vida hay muchos que son pequeñitos, revecidos, estrechitos de pecho y además tenían poco pelo por aquí. Ahora ya da lo mismo, pero en aquella época y además sí, resulta que tenían un cierto complejo, pues cuando veían aquello, inconscientemente, decían, oye, pues si yo fumara Condal, lo mismo. Bueno, por fumar Condal no creo que ligaran más, estoy seguro que no. Pero trato de decirles que el que hizo el anuncio conocía muy bien cómo funciona la personalidad humana. Todos los seres humanos tenemos necesidad de manifestarnos. Todos los seres humanos tenemos necesidad de afirmar nuestra personalidad. No se trata de decir que nuestra personalidad es superior, por lo menos decir que nuestra personalidad es igual. Pues bien, eso está muy relacionado precisamente con el funcionamiento del subconsciente. El subconsciente recoge todas las impresiones que hay en los individuos, lo que nosotros captamos, y tanto si nos damos cuenta como si no nos damos cuenta de ella. Esas impresiones de naturaleza subconsciente se quedan dentro de nuestra mente y actúan sobre nosotros. Hace un momentito les hacía la referencia a que ciertas sugestiones, ciertas ideas transmitidas al inconsciente de un individuo pueden afectar muy mucho la enfermedad o la salud en una persona. Creo que de todos es sabido que basta con que salga en la televisión o en los periódicos de que hay una ola de gripe para que automáticamente haya mucha gente que coja la gripe. Muchas veces no es que, hombre, sí, la gripe es un proceso físico y todo lo que ustedes quieran, pero también es cierto de que hay muchas personas que se sugestionan y lo que antes sería, en una semana hay 10 casos de gripe, en el mismo momento en que empieza a ser publicado ya no son 10 casos de gripe, son 100 casos de gripe. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Que la persona actúa sobre su subconsciente y el subconsciente, que es el que regula
el organismo, baja las defensas y la persona coge la gripe con más facilidad. Habrán oído decir la famosa broma esa de vamos a quedarnos con fulanito, con menganito. Un grupo de amigos se acerca, primero uno le dice, oye, qué mala cara tienes, ¿te pasa algo? No, me encuentro perfectamente bien. Bueno, será que he tenido una percepción inadecuada del asunto. Y se va. Al cabo de un rato llega otro y dice, oye, ¿te encuentras bien? Sí, yo me encuentro bien. ¿Por qué? No, que te notas así un poquito raro, ¿no? Ya al que le están diciendo eso dice, primero uno me dice que tengo mala cara, el otro que me ve raro. Bueno, a lo mejor no tiene importancia. Pero basta de que llegue el tercero y le diga, oye, definitivamente tienes una cara un poquito rara, ¿tú te sientas bien? Y la persona ya al cabo de un rato tiene gripe, fiebre y tiene de todo, de todo. Exactamente lo mismo puede ser en el caso contrario. ¿Pero por qué? Porque ha habido un proceso de sugestión en el individuo. Y eso está regulado simplemente por uno de los diferentes, presidente, por favor, uno de los diferentes procesos de naturaleza mental en el individuo. Creo que la mayor parte de ustedes, si no todos, conocen que hay algunas técnicas, como puede ser en el caso de la hipnosis, que puede inducir estados a las personas beneficiosos o no tantos. Pero eso es simplemente la actuación sobre el subconsciente del individuo. Los rosacruces, y precisamente los primeros que empezaron a estudiar acerca de la hipnosis, empezando a transmitirla científicamente, fueron los rosacruces en Europa allá en el siglo XVIII. Mesmer fue uno de estos pioneros y era miembro de la Orden Rosacruz. Pero bueno, al margen de eso, que es un dato histórico, tengo que decirles que además de lo que llamaríamos la mesmerización, la hipnosis, que puede afectar el funcionamiento del subconsciente del individuo, no se necesitan ese tipo de técnicas y con algo mucho más normal y corriente, como puede ser inducir ciertos tipos de pensamientos para desarrollar nuestras facultades, pueden ayudar a mejorar nuestro funcionamiento. Esta es una de las muchas cosas que estudiaron los rosacruces. Así, por ejemplo, los estudiantes pueden mejorar un poquito su estima, ir un poquito más seguro a los exámenes, porque muchas veces el hecho de tener que examinarnos de una cosa nos hace sentir un poco inseguros, y esa seguridad pues ayuda en nuestro rendimiento, pues se puede mejorar la memoria, etcétera, etcétera, y muchas otras cosas. Pero esto es solamente una pequeñísima parte de las facultades mentales que tiene el ser humano, que puede llegar a ser conocida por un estudio preciso, desarrollada y puestas en acción. Como les dije hace un momentito, los seres humanos no son cualquier cosa, no son una pequeña cosa. Los seres humanos son parte del universo, de tal forma que unidos al universo, cuando deciden hacer algo, el universo entero conspira para que ese algo que han decidido hacer se realice. Y les estoy hablando muy consciente de lo que les estoy diciendo. Pero tenemos que tener bien en cuenta que cuando decimos que hemos decidido hacer algo, no debemos solamente decirlo de boca para afuera. Tenemos que sentir realmente que decidimos hacer ese algo. Ese es en el momento en el que, como les dije, ponemos en acción nuestras capacidades y con ello el universo entero conspira para que funcione. Recuerdo hace algún tiempo, cuando yo era muy joven, que visité Santa Cruz de Tenerife y tuve la oportunidad pues, de estar en la casa de un hermano rosacruz, y me acuerdo que puso en un tocadiscos, en aquel momento a aquel hombre le gustaba mucho la música, puso en un tocadiscos música de Juan Sebastián Bach. Es uno de mis autores preferidos, uno de mis compositores preferidos. Sobre todo, bueno, la composición de órgano de Juan Sebastián Bach es que me encanta. Y lo recuerdo perfectamente, que en esa ocasión este amigo y miembro de la Orden Rosacruz puso Tocate Fuga en Re menor, de Juan Sebastián Bach.
Y estando escuchándola, llegó una persona que me la presentaron en aquel momento, yo era muy joven. Esa persona se llamaba, ayer hice referencia a eso precisamente, se llamaba Perfecto Prieto. Y aquel hombre muy mayor, me acuerdo que estaba sentado escuchando música mientras mi amigo estaba haciendo otra cosa, yo estaba allí, y se me ocurre decirle a aquel viejillo cuánto me gustaría saber tocar el órgano. Además se lo dije así con una cierta pompa, como diciendo, qué hombre tan interesante soy yo, qué joven tan interesante soy yo, ¿no? Y aquel hombre, que era bastante sabio, una gran lección que nunca olvido y que muchas veces lo pongo como ejemplo, me dijo, joven, usted no quiere saber tocar el órgano. Claro, al principio me quedé así, avergonzado, porque un señor tan mayor me decía, joven, usted no quiere saber tocar el órgano. Pero luego después, cuando reflexioné, me sentí muy agradecido a esa persona. Y desde entonces no he olvidado esa lección. El que quiere hacer algo no dice, ¿cuánto me gustaría saber tocar el órgano? El que quiere saber tocar el órgano se va, se apunta en una academia, en el conservatorio, donde sea, y se pone a aprender a tocar el órgano. Ese es el que quiere. Eso de me gustaría incondicional es un poco como decir, si pasara tal o cual cosa, entonces yo haría tal o cual cosa, y así sucesivamente. Eso no es una apreciación correcta y quita mucha fuerza al individuo. Cuando una persona decide hacer algo y decide hacerlo con todas las consecuencias, tarde o temprano lo va a conseguir. Es posible que algunos de ustedes digan, bueno, lo consigue siempre que tenga facultades para ello. También en la presentación observarán que se les decía, en esa presentación tan bonita, que cuando se desea hacer algo y se desarrollan las facultades que todos nosotros llevamos en nuestro interior, de una manera sensata y lógica, eso se va consiguiendo. Si una persona, por ejemplo, no tiene piernas, no puede correr una maratón. Pero a lo mejor se puede correr una maratón con silla de ruedas, que las hay. Pero es que también pasa otra cosa. Y ahora estoy divagando un poco, pero les estoy hablando de mi convicción profunda. Los rosacruces entendemos que estamos ante una eternidad. Y lo que ahora es este presente, hay una eternidad por delante que veremos qué es lo que pasa y si se puede hacer o no se puede hacer. Quiero con esto decirles que todo aquel que desee de verdad hacer una cosa y se pone a ello, tiene muchas posibilidades ya de por sí, solamente con esa actitud, de conseguirlo. No les digo nada cuando hay un conocimiento detrás. Dentro de la Orden Rosacruz, durante siglos se ha enseñado algo que se ha denominado la creación mental. En la Orden se nos ha dicho durante siglos que los seres humanos con su mente pueden crear las situaciones que con su esfuerzo hará que aquello funcione o se solucione. Muchos dirán, bueno, ¿es posible o no es posible? ¿Pero por qué precisamente tiene que ser con la mente? Pues verán, porque todo empieza en nuestra mente. Todo es una creación mental. Cuando yo estoy moviendo la mano, cuando cualquiera de los aquí presentes está moviendo la mano, está creando mentalmente y manifestando una creación mental. Antes de que una persona mueva la mano, su mente ya concibe qué es lo que va a hacer y da las órdenes para que el sistema nervioso, a través de una serie de impulsos, mueva músculos y demás para que mueva la mano. Exactamente lo mismo sucede con el caso de la palabra. Aunque hay gente que dice que habla muy reflexivamente, antes de que la boca se mueva, ha habido impulsos que han sido generados en la mente de la persona. Vemos que hasta la más pequeña de las cosas que nosotros vivimos o manifestamos son creaciones mentales. Si eso es así en las cosas pequeñas, ¿por qué, de la misma manera que se puede mejorar un programa, no podemos también mejorar nuestra mente para hacer que esas creaciones mentales dejen de ser una cosa pequeña para convertirse en una cosa mejor? Los seres humanos pueden crear su vida y su destino. Es verdad que todos nosotros tenemos que pasar por muchas experiencias en la vida,
experiencias a veces agradables y a veces desagradables. Pero esas experiencias son como la escuela que nos está enseñando para ser cada vez maestros de nuestra existencia. Cuanto más vivamos, cuanto mejores y mayores sean las experiencias de cualquier tipo, si tenemos nuestra mente abierta, aprendemos. Y aquel que aprende se hace maestro de las circunstancias. Y cuando uno se hace maestro de las circunstancias, en vez de decir, ya lo he conseguido, lo que debe hacer es aspirar a tener nuevos retos, nuevos problemas que solucionar para superarse y mejorar. Una persona que aspira a quedarse quietecito, como el que decía, Dios mío, que me quede como estoy, es una persona que prácticamente quiere quedarse en la nada. El aspirante a mayor luz, conocimiento, sabiduría, tiene que aspirar también a enfrentarse a nuevos retos. No de una manera alocada, no, ni mucho menos, sino con conciencia de lo que está haciendo. Hay que aprender y aprendiendo con experiencias de la vida, vamos maestreándonos, vamos consiguiendo en hacernos los maestros de nuestra existencia. Por supuesto que algunos dirán que esa es una teoría francamente bonita, pero les tengo que decir que no me atrevería a decírselo así si previamente no lo hubiera podido comprobar. Y cuando aquello que he deseado y he puesto en marcha para que se cumpliera, de acuerdo con los conocimientos que yo tenía, no se ha cumplido, con el paso del tiempo me he dado cuenta de que gracias a Dios que había habido una especie de mano milagrosa que me había apartado de esa experiencia. Porque si hubiera tenido aquello, a lo mejor no hubiera sido lo mejor ni lo más deseable. No con esto les quiero decir de que, bueno, si viene, viene, si viene, no viene, sea lo que sea que creemos. No, no me estoy refiriendo a eso. Quiero decirles con eso de que tenemos que hacer las cosas con conciencia plena y sabiendo lo que estamos haciendo. Y ahí es donde entra precisamente el Rosacruz, la anterior, por favor. Y el conocimiento de nuestra institución, que es tratar de conseguir desarrollar la luz de nuestro tesoro interior para convertirnos en maestros de nuestra propia existencia. Y eso solamente se consigue a través del conocimiento. Les decía que los seres humanos no solamente somos un cuerpo, no solamente somos mente, sino que además, como el ordenador que decíamos antes, sino que además necesitan energía enchufada a ese cuerpo y a esa mente para que tenga vida y se pueda manifestar. Hasta hace relativamente poco, hablar de esto era un poco, ¿cómo les diría?, un poco teórico, pero a la luz de los conocimientos científicos actuales podemos decir que los seres humanos son un conjunto de energías que alimentan nuestra existencia y nos permiten manifestarnos. Y esas energías tienen influencia externa a través de campos electromagnéticos que han sido conocidos en otras épocas como el aura, por ejemplo, de la que hablaremos dentro de un rato en otra charla. Incluso haremos un experimento que pienso que será un experimento bastante curioso, bastante aceptable. Como les decía, es a través de la técnica moderna que se ha podido demostrar esos campos energéticos que rodean a los seres humanos, fruto de la energía que les da vida y como resultado de la misma conciencia que les permite expresarse. Esos campos energéticos tienen muchísimas facultades o posibilidades de expresión y pueden ser utilizados de manera muy útil. Pueden ser utilizados, por ejemplo, para el funcionamiento ampliado o para mitigar funcionamientos mentales, como también pueden ser utilizados para mejorar nuestra salud y así sucesivamente. El hecho es, queridos amigos, que, por ejemplo, a través de una cámara fotográfica que hoy en día está ya bastante perfeccionada, la cámara Kirlian, se ha podido ver esos campos energéticos que son distintos y que aparecen con coloraciones diferentes según las personas y las personalidades de aquellos que las tienen. El hecho es que los seres humanos, y eso es lo que estoy tratando de transmitirles en esta pequeña charla, no son solamente un cuerpo, no son solamente un objeto, no son una cosa pequeña,
no son solamente un ente que nace, crece, algunos se reproducen y finalmente muere para después nada, sino que son algo mucho más. El ser humano es un ser, valga la redundancia, que está eslabonado con el infinito, con todo el universo, y en su interior se encuentra la fuerza de todo el universo. ¿Qué diferencia hay entre los seres humanos? Que muchas veces hay quien no sabe que hay en él o ella esa parte del infinito poderosa, y hay quien sí lo va sabiendo, lo va aprendiendo y lo pone en marcha. Los antiguos alquimistas, muchos de los cuales fueron rosacruces, pudieron transmutar, se dice, al menos esa es la leyenda, los elementos bajos de la naturaleza, como pudiera ser el plomo, o al menos lo buscaban, el plomo, en elementos más elevados como pudiera ser el oro. Les digo que al menos lo buscaban, porque pruebas fehacientes, al margen de la leyenda, no existen. Pero sí sabemos, y eso está más que demostrado, que se puede cambiar un elemento químico en otro, es decir, producir una transformación o transmutación, haciendo que se produzca una aceleración de partículas y cambiando o bombardeando las partículas subatómicas de esos elementos. Ya eso se puede demostrar, incluso fotografiar, creo que fue en el año 1921, por un científico inglés que trabajó con Rutherford precisamente, se llamaba Barnes de apellido. Hay unas fotografías muy curiosas que pudo sacar este hombre, que incluso son reproducidas en la lección de los apuntes, pero las pueden encontrar en internet. O sea, fotografía o lo buscan así como fotografía de transmutación de elementos y demás, y posiblemente lo encuentran. Pero en algunas lecciones de la orden del principio aparece una reproducción de esas fotografías en las que se ve cómo se ha podido fotografiar ese cambio de un elemento químico por otro. El hecho es, al margen de esta apreciación o al margen de esta precisión, que para los rosacruces, que son alquimistas en un sentido espiritual de la palabra, lo interesante no es cambiar el plomo material en oro material, porque al fin y al cabo el plomo material y el oro material no son otra cosa que metales, que tienen un precio, pero el que tengan precio no quiere decir que tengan valor. Y aquí nos referimos al concepto del tesoro interior. Lo que los alquimistas rosacruces, alquimistas trascendentales, durante siglos han ido promoviendo, estudiando y aplicando es la transmutación interna. Es decir, elevar, transmutar, cambiar los bajos elementos de la naturaleza del ser humano en otros elementos de naturaleza más elevada. Es por eso por lo que se les decía en la presentación, tanto ayer, en la charla coloquio que tuvimos, como hoy en esa presentación que tuvimos tan bonita, que proyectamos sobre esa pantalla, que la Orden Salud es un sendero de perfección a través del conocimiento. Y cuando les digo sendero de perfección no quiere decir que los rosacruces se vayan convirtiendo en santurrones o en gente triste, sino en seres humanos completos, seres que viven la vida intensamente, con todas las consecuencias, y viven las experiencias que le corresponden a cualquier ser humano, pero con una visión elevada del asunto. Es, lo siguiente, es este el propósito de seguir los estudios rosacruces y aprender aquello que nuestra orden puede transmitirnos. Y el éxito de esos conocimientos y de su transmisión es lo que ha asegurado el prestigio de nuestra institución a lo largo de muchos siglos. ¿Son los rosacruces personas especiales y particulares? Los rosacruces son seres humanos, pero son seres humanos que tienen un concepto de la vida muy amplio y también tienen una capacidad de acción tremendamente amplia. Sienten hambre, como todos los demás. Comen, como todos los demás. Unos una cosa y otros otra, dependiendo de sus gustos o capacidades.
Tienen sed, como todos los demás. Tienen sueño, como todos los demás. Pero aunque parezca una bobada, aunque parezca una tontería, aunque parezca tan sencillo, un buen Rosacruz, cuando tiene hambre, come. Cuando tiene sed, bebe. Cuando tiene sueño, duerme. ¿Por qué hemos venido a esto? A vivir. Comer, dormir, beber, amar, relacionarnos, crear, desarrollar nuestras capacidades, convertir nuestra vida en algo que de verdad merezca la pena ser vivida. Ahora diremos, bueno, pero también hay otras instituciones que buscan eso. Claro que sí, y muy buenas instituciones, naturalmente, si yo no les he dicho que no las haya. Pero en nuestro caso concreto, sí puedo decirles que nuestra institución es un camino muy fiable para conseguir comprender y acceder a encontrar el tesoro interior. Solamente para los rosacruces animarles a que perseveren para que vayan encontrando ese tesoro interior. Y a los que no lo son todavía, pues también animarles a que busquen, estudien, no importa dónde sea, pero muévanse, estudien, traten de aprender y encuentren también ese tesoro interior que produce paz profunda. Y eso es lo que les deseo a todos. Paz profunda.